Desde el principio, yo era consciente de que la violencia doméstica no era una cuestión de sexo. Hoy os voy a hablar de Erin Pizzey, una figura capital para entender que la violencia tiene su origen y se transmite en el núcleo familiar de generación en generación y tiene solución. Que el feminismo, lejos de querer solucionarlo, busca perpetuarlo a fin de mantener su maligno negocio. Erin Pizzey es una figura por la cual cada vez siento más respeto y admiración. Estoy seguro que si no la conoces y escuchas este programa, te darás cuenta de que es una mujer excepcional. Hace unas reflexiones muy profundas y seguro que más de una de ellas puede llegar a conmoverte o al menos a hacerte salir de tu zona de confort. Además de ser una comunicadora increíble y con un gran sentido del humor, incluso humor negro, es una de esas personas que abren caminos de esperanza y a eso ha dedicado toda su vida. En general es reconocida como una de las primeras personas, o la primera, en abordar el tema de la violencia doméstica como algo que afecta tanto a hombres como a mujeres. Tampoco distingue entre clases sociales, estatus económicos. Ella aborda el tema de la violencia doméstica de una manera frontal, integral, buscando cuál es el origen de la violencia, cuál es su ciclo y cómo romper esa espiral que perpetúa la violencia. Por eso ella habla de comunidades terapéuticas y no solo de refugios. Bueno, vamos a ir viendo todo esto y más cosas, porque es una persona que ha hecho tanto, ha escrito bastante, novelas, obra de no ficción y con una profundidad de miras y un corazón realmente increíble. Ella ha puesto en práctica todo lo que comenta en sus libros. Su experiencia de campo es amplísima y eso le ha dado mayor fuerza a su obra y una profundidad humana incomparable. Hay que decir que ha ayudado a muchísimas personas, además de fundar el primer refugio para mujeres maltratadas, fundó el primer refugio para hombres maltratados. Por ello es mundialmente conocida. Es la primera cosa que suele decirse de ella, que montó un refugio para mujeres, al que muy pronto también llamaría comunidad terapéutica. Es, como os digo, una persona que en esencia ha dedicado toda su vida no solo a luchar, sino que a sanar, a cortar ese ciclo de maltrato y violencia que es hereditario. Maltrato hacia la mujer, hacia el hombre, hacia la infancia y también hacia los ancianos. Erin Pizzey, una luchadora incansable contra todo tipo de maltrato. Ella en alguna medida se enfrenta a la sentencia, o bueno, al aforismo: la violencia engendra violencia. Es una frase atribuida a Esquilo, bueno, un dramaturgo de la antigua Grecia. La violencia tiende a perpetuarse y generar más violencia. Hay que tener muy claro que las raíces de la violencia doméstica y de la violencia en general están dentro del núcleo familiar y es intergeneracional. O sea, la violencia es hereditaria. No hay más. Hay que romper ese ciclo. Y como dice Erin, mostrar que hay otros patrones de supervivencia, otros patrones de comportamiento, de conducta, y que generan relaciones sanas. También hay que decir que a causa de su trabajo en el refugio, a causa de sus libros, ha sufrido acoso, hostigamiento, boicot, amenazas de muerte, prácticamente a lo largo de toda su vida, por lo menos hasta época bien reciente, por parte del movimiento de liberación de la mujer.
ella en esa época, en los años 60, 70, es como se llamaba el feminismo. O sea, ella ha nadado a contracorriente. Donde todas las feministas solo veían dinero, ella lo que vio y sigue viendo es un negocio basado en una parte muy oscura del ser humano, el maltrato infantil. Y además en la perpetuación del ciclo de la violencia. Y esto hoy en día es un negocio de millones y millones de dólares o euros. Bueno, algún dato biográfico sobre ella. Pues nació un 19 de febrero de 1939, tiene 86 años. Erin Pizzey nació en China, hija de un diplomático inglés, por lo que tuvo una infancia bastante nómada. Ella fue maltratada de niña, especialmente por su madre, aunque también por su padre. Ella lo cuenta posteriormente. Y esto es algo que le dio a ella un punto de partida basado en su experiencia personal para llegar a conclusiones como la frase que os decía al principio: la violencia doméstica no tiene sexo. Y bueno, fruto de ese maltrato que padeció de niña, pues se convirtió en una niña muy mala. Y bueno, incluso cuenta como una vez en el colegio apareció con las piernas llenas de heridas, su madre le había estado pegando. Y bueno, la profesora le comentó algo así como que, bueno, que se lo merecía porque era mala. Esto quizá muchos lo hemos vivido, la violencia del colegio vista como algo totalmente normal. Castigos corporales, etc. Quiero decir que a la profesora le parecía bien que la pegaran. En los espacios docentes, en esa época, era algo totalmente normalizada. La violencia no solo era verbal hacia el alumno, que si de rodillas, que si al cuarto oscuro, etc. Ella dice que logró empezar a salir de ese círculo vicioso de la violencia cuando estuvo internada y conoció a su tutora Miss Williams. Según dice, pues Miss Williams fue la que le sirvió como modelo. Ella habla mucho también de que los niños necesitan modelos a seguir. Y al conocer a Miss Williams, dice que pensó: yo de mayor quiero ser como ella. Y eso le hizo cambiar su actitud violenta. Bueno, eso es un tema vital. O sea, la presencia de modelos a seguir en la infancia. No sé cómo decir, modelos estables, dignos, respetuosos. Bueno, lo que se suele decir, un ejemplo a seguir. Bueno, pues ya estamos en Londres en los años 60 y empieza a surgir algo llamado el Movimiento de Liberación de la Mujer. Y claro, ella estuvo allí, ella ha visto nacer lo que hoy llamamos feminismo. Y ya desde un primer momento se desmarcó de ese delirio. Ella estuvo en la primera reunión que realizaron, el Women's Liberation Movement, y empezó a ver muchas cosas que no le cuadraban. Como por ejemplo su afán recaudatorio, su querer destrozar el núcleo familiar. Ella cuenta, por ejemplo, también de que la gente les enviaba cartas con dinero, porque bueno, te habías de hacer socio y les mandaban el dinero en cartas. Entonces abrían los sobres, tiraban las cartas, no las respondían y se guardaban el dinero. Por eso, además, tampoco se entiende cuando la llaman, como en Wikipedia, que te dicen exfeminista, cuando ella realmente nunca llegó a sentirse feminista. Es más, acabó siendo expulsada, siendo boicoteada, amenazada, y bueno, hasta tuvo que abandonar Inglaterra. El feminismo secuestró los fondos, la narrativa. Frases como «los hombres son violadores», ese eslogan proviene de esa época. Lo hicieron muy bien, siempre comenta Pizzey, o sea, hasta tal punto que desde los años 70 el mundo editorial, medios de comunicación, etc., han sido secuestrados por el feminismo y siguen secuestrados en gran medida.
Llegamos a 1971 y es justo cuando Erin monta el primer refugio para víctimas de violencia doméstica, conocido como el Chiswick Women's Aid. Esto suele ser lo primero que se dice de ella. Y bueno, de ahí, de este periodo es de donde sale su famosa frase que dice: de las primeras 100 mujeres que entraron en el refugio, 62 eran tan violentas o más como los hombres de los que huían. Ella, al mismo tiempo, siempre ha defendido la presencia de hombres en el refugio. Y bueno, Erin además denuncia este hecho, y por lo que he estado mirando, parece que se sigue manteniendo como una tendencia general. No se admiten en las residencias para mujeres maltratadas niños mayores de 12 años. Cosa que ella denuncia constantemente, ya que considera que para una recuperación integral y abandonar el ciclo de la violencia, la presencia de hombres es importante. Y es más, dice que sobre todo en esa etapa, los 9, 12 años, es cuando los niños empiezan a alejarse de la figura materna. Y es entonces cuando buscan un referente masculino al que seguir. Entonces, bueno, ella cuenta que muchos voluntarios iban por allí, van a jugar a los niños. Bueno, lo que debería ser normal. Entonces, como observamos, el modelo de refugio es muy diferente al actual, donde los hombres, bueno, pues igual va al fontanero. No puedo asegurarlo al 100%, pero vamos, apostaría por algo así. Bueno, paralelamente a todo esto, ella se da cuenta de que obviamente hace un refugio para hombres. Ella explica que en el refugio para mujeres en un par de días lo tenían todo resuelto. En cambio, en el refugio para hombres, pues los hombres ahí acogidos, dice que se encerraban en su habitación y preguntaban: ¿dónde está el personal? Ella afirma que los hombres no estamos preparados para cuidarnos, para darnos apoyo unos a otros. Es más, esta es la causa por la que no hay un verdadero movimiento de los hombres. O sea, a ver, hay, pero muy débil, muy tenue. En realidad, para tanto daño ocasionado, y esto encaja con lo que hablábamos el otro día, si unes la falta de concienciación en los hombres a esa falta de apoyo mutuo de la que ella habla, pues hambre y ganas de comer. Pues a ver, ¿qué pensáis sobre este tema? Los hombres no se cuidan, no se apoyan entre sí. Ella comenta que esencialmente cuando estamos heridos no sabemos cooperar sobre cuestiones emocionales. Entonces, o sea, ¿hay una falta de solidaridad entre nosotros? ¿Esperamos que nos cuiden las mujeres? ¿No sabemos hablar de nosotros? Y así pensando, bueno, mira, me va encajando, porque justo el otro día Experto en Igualdad precisamente comentaba ese aspecto. Era curioso constatar como muchas veces eran mujeres las que llamaban a la fundación, madres, hermanas, tías, etc. Y según eso, si vemos que ya hace unos 60 años del nacimiento del feminismo, casi un siglo, pues no hemos hecho prácticamente nada. No hay ni siquiera refugios para hombres. Uno hay testimonial que anda por ahí perdido. En España, por lo que sé, no. A ver, esto es como la basura. Si dejas que se acumule demasiado, pues te ves envuelto por ella y cuesta mucho más de limpiar. Bueno, ella más recientemente pues sí que también ha visto un cierto movimiento por los derechos del hombre, bueno, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, lo cual, bueno, es un primer paso. Aunque el feminismo ha penetrado de tal manera en todas las instituciones, que bueno, largo es el camino. También plantea el hecho de que los hombres son capaces de darlo todo por su familia, de morir en guerras. Sin embargo, es curioso cómo nos cuesta darnos apoyo. Bueno, ahí os lo dejo, tema de reflexión.
Bueno, ella además abrió más refugios a pesar de la oposición de las autoridades locales, conflictos con la policía, amenazas, aunque también contó con apoyos. Hay una anécdota para mí entrañable que ella relata. Se ve que la policía le amenazaba con cerrar el refugio por hacinamiento, por exceso de aforo. Y bueno, por la noche cuando llegó allí se encontró una mujer y 2 críos. Y bueno, claro, pues los aceptó, ¿no? Pues según cuenta Erin, esa señora escribió una carta a la reina y al parecer la reina ordenó que el refugio no podía ser desalojado. Bueno, también ocuparon casas del Consejo de Londres, también hubo millonarios que donaron edificios. Y aquí hay un punto que encaja con lo que os decía antes. Ella constata que es más fácil hacer o recibir donaciones para la ayuda a mujeres que para hombres. Quiero decir, no hay un solo millonario capaz de hacer una donación para crear un refugio para hombres maltratados. Bueno, en España de momento parece ser que no. Si alguno nos escucha. Y una iniciativa como la Fundación de Defensa de Hombres Maltratados, pues como sabéis, ha sido noticia estos días, cierra por falta de subvenciones. Y claro, y por falta de donaciones. ¿Vosotros qué opináis? ¿Hacen falta refugios para hombres maltratados? Y otra cosa, ¿está relacionada esta patética falta de recursos con el alto índice de suicidio masculino? Bueno, en 1974 publica su libro Scream Quietly or Neighbors Will Hear. O sea, grita en silencio o los vecinos escucharán. A ver, el título hace una clara referencia a toda la presión social que existía en esos momentos para que las víctimas de violencia doméstica no hablaran, no hicieran público su relato. Y como dice ella, es el primer libro a nivel mundial que trata el tema de la violencia doméstica, por tanto, una obra de referencia. Que por cierto, de sus libros me he quedado un poco asqueado, por decir algo. No existe obra suya traducida al castellano, ni este libro ni ninguno. En italiano sí que hay varios traducidos. En otros idiomas, no sé, tampoco he mirado idioma por idioma. Pero el hecho de que no haya nada traducido al castellano, podemos atribuirlo no ya a la manipulación de los medios, sino al secuestro de la cultura, a la cultura de la cancelación, del silenciamiento por parte del feminismo en estos últimos 60 años, de toda narrativa discordante. Entonces, este libro evidentemente es fruto de su experiencia directa y su enorme trabajo de campo. Está lleno de historias personales, de las mujeres que pasaron por el refugio. También habla del día a día, del refugio. Y bueno, sobre todo enfatiza en la necesidad de crear espacios seguros para que las víctimas pues, puedan reconstruir sus vidas. Ella también dice, a finales de 1974 ya me había dado cuenta de que no se podía prestar apoyo general al movimiento feminista inglés por su odio radical a la vida familiar y a los hombres. Finalmente, en 1981, tras sufrir distintos tipos de amenazas y llegando a temer por la seguridad de sus hijos, ella lo cuenta, la policía le avisó de que si llegaba cualquier paquete a su casa sin el sello de la oficina de correos, que les avisara. Bueno, en esos tiempos el tema de los paquetes bomba pues estaba un poco a la orden del día, por así decir. Y ella cuenta que un día llegó a su casa un paquete que dejaron en el jardín. Y luego pues llegó ella y encontró a una brigada por ahí antiexplosivos, sus hijos por ahí aterrorizados,
Y bueno, decidió un poco poner punto final. Lo vendió todo y se trasladaron definitivamente a Estados Unidos. Ya había estado antes, invitada por el gobierno en 1979. Allí fundó muchos refugios en Estados Unidos y finalmente se asentó en Santa Fe, Nuevo México. Bueno, pues ahí en Santa Fe se involucró con la apertura de otro refugio, aunque esta vez orientado al tema de la pedofilia. Y nos cuenta, descubrí que había tantas mujeres pedófilas como hombres. Dice, las mujeres pasan sin ser detectadas, como siempre. Añade, trabajar con pedófilos es un asunto muy peligroso. Y claro, bueno, pues otra vez se metió un poco en problemas. Mataron uno de sus perros a tiros y bueno, se tuvo que acabar yendo, como suele decirse con la música a otra parte. Sin embargo, durante esta época escribe junto a su marido, que era psicólogo, Jeff Shapiro, escribe un libro capital, Prone to Violence. Vamos a decir, propensión o predisposición a la violencia. El libro, cuando fue publicado, las feministas lo incluyeron en la lista negra e hicieron una campaña para ir a las librerías, robarlos y destruirlos. Así que, claro, bueno, las librerías no lo querían vender. En Inglaterra el libro fue baneado. Como ya dice, se apropiaron de su idea de los refugios e intentaron silenciarla. Otra vez más. Y tanto fue así que le costó más de 10 años encontrar una editorial que publicara su próximo libro. Y bueno, lo voy a dejar aquí por hoy. Prone to Violence es un libro fundamental. Yo creo que debería ser de lectura obligatoria en cualquier estudio universitario de psicología. Y bueno, abordaremos este libro fundamental en cualquier bibliografía, para mi entender, y conseguir trascender la violencia. Pues gracias por escuchar, gracias a los suscriptores. Hasta muy pronto.